Hola, mi nombre es Naomi y el día de hoy junto con mi equipo te explicaremos lo que es la localización y fijación de indicios. Para recordar, indicios o materiales sensibles significativos son todos aquellos objetos, instrumentos, marcas, rastros, señales o vestigios que se encuentran en un lugar de intervención y se relacionan con un hecho probablemente delictivo. A estos se les debe dar el trato y la importancia adecuada, con las técnicas y métodos correctos, para que sirvan y puedan ser analizados posteriormente por los peritos, coadyuvando en las investigaciones, y así poder llegar a la verdad jurídica científica de los hechos que se investigan. Después de que los indicios ya han sido buscados y o encontrados en el lugar de intervención, los peritos deben darle una ubicación exacta de donde se ha encontrado y una documentación de los mismos adecuada y correcta, ya que toda esta información estará en la carpeta de investigación. Nosotros vamos a explicarte justo este momento del procesamiento del lugar de intervención. Primero hablaremos sobre la localización de indicios, que esto es ubicar el indicio en el punto exacto donde se encontró en el lugar de intervención, por medio de tres técnicas: escuadra, triangulación y radial. ¿Qué tal? Mi nombre es Misael Martínez Salas y yo les voy a hablar sobre uno de los métodos de localización de indicios. Yo les voy a hablar sobre el método de escuadra, ángulo recto de plano cartesiano. Este método se utiliza solamente para los lugares cerrados, es decir, una casa o una habitación. Esto porque tiene paredes y de ahí podemos sacar un ángulo recto hacia el indicio para medirlo. Para esto necesitamos un flexómetro que debe de estar normado, ya que debe de contar con ciertas características para poder hacer el trabajo de la pericial que se va a realizar. Donde no se puede utilizar este método es dentro del agua, ya que ahí no tenemos un plano de sustentación para poder hacer la medición. Sin embargo, dentro de una alberca sí se puede hacer este método, ya que tiene paredes y normalmente son cuadradas. Supongamos que entramos a una habitación donde se encuentra un indicio. Supongamos que este indicio es el cuerpo de una persona. Vamos a tomar como referencia dos paredes para poder hacer la localización de este indicio. Y con ayuda de nuestro flexómetro vamos a medir de una pared hacia el indicio y del indicio hacia la otra pared. Esto para formar un ángulo recto. Cabe mencionar que este método nos sirve para que en un futuro, si se vuelve a hacer una investigación dentro de este lugar, los peritos que vayan a hacer la investigación tengan con exactitud el lugar donde se encontró ese indicio y con apoyo también de las fotografías que se tomaron en su momento. Eso es todo. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Rangel. Soy estudiante del Colegio Jurista de la licenciatura en Derecho del 9º cuatrimestre, Grupo C. En este día les voy a explicar un tema que es importante en el ramo de la criminalística de campo. Esto respecto a la localización de indicios con la técnica de triangulación. Esta en lo personal es pues una técnica muy sencilla. Se ocupa recomendablemente en lugares cerrados. Se puede ocupar en lugares abiertos, sí, como puede ser una carretera, pero sería un poquito complicado poder establecer esta técnica, por lo cual en un lugar abierto yo recomiendo pues el radial en caso de una carretera. Entonces pues nos vamos a enfocar en este momento en un lugar cerrado. Primero que nada, se toman aquí son dos puntos de referencia. Estos puntos siempre van a ser fijos, ¿no? Salvo o alguna demolición, algún caso fortuito, no sé, algo ajeno a nosotros, ¿no? Pero esos puntos siempre van a ser fijos. Una cosa importante es no tomar objetos de referencia. Lo que nunca debemos de tomar de referencia pueden ser los muebles, árboles, piedras, vehículos, indicios. Toda cosa que por su naturaleza son de fácil movimiento. Esto es que no conservan, por decir, un espacio inamovible en el lugar de intervención y que tienden al cambio o a la confusión en el caso de los árboles o de las piedras. Para llevar a cabo esta técnica necesitamos, como anteriormente les comenté, dos puntos de referencia.
Aquí les voy a explicar en el supuesto en que esa imagen es una habitación, por así decirlo, un lugar cerrado, y pues tenemos 4 puntos de referencia, ¿no? Que los marqué como A, B, C y D. Entonces, para esta técnica requerimos tomar esos 2 puntos de referencia. No importa si es A y B, D y A, C y D, B y C, o sea, no importa. Uno como perito ya determina qué puntos son los que vamos a utilizar. Es decir, si tomamos de referencia, suponiendo A y D, van a ser nuestros puntos de referencia. Primero que nada necesitamos tomar la distancia que hay entre el punto A y el punto D para posteriormente tomar las distancias de los indicios que se encontrasen dentro del lugar cerrado. Posterior de que tenemos la distancia entre el punto A y el punto D, empezamos con el punto A. ¿Cuál es la distancia de ese punto a cada indicio? Posterior a esto, desde el punto D, ¿cuál es la distancia de este punto a cada indicio, no? Así obtenemos nosotros nuestra técnica de localización de indicios por triangulación, y esta es una técnica pues muy muy sencilla y pues muy muy práctica también. Aquí manejamos 3 indicios. Yo puse 3 indicios, los marqué 1, 2 y 3. No importa qué índole de indicio, no importa el indicio, simplemente la técnica es en lo que nos enfocamos. Si hay más indicios, pues tenemos que hacer esta misma técnica con todos los indicios. Daría más o menos un tabulador, por así decirlo, para que ustedes se guíen. Tenemos lo que es la distancia primeramente entre el punto A y el D, que son 3.5 metros, suponiendo. Tenemos en esta columna el número de indicio del 1 al 3 o del 1 hasta el número de indicio que tengan, el punto de referencia A y el punto de referencia D, y cuál es la distancia que hay del punto de referencia al indicio 1 es tanto. ¿Cuánto es lo que hay de distancia entre el punto de referencia de al 1 es tanto? Entonces, así nos seguimos con todos los indicios, y es así como obtenemos el método o técnica de búsqueda de indicios por triangulación. Hola, mi nombre es Mariana Mateo Sánchez, soy del 9º cuatrimestre del grupo C de la licenciatura en Derecho del Colegio Jurista. Para seguir hablando del tema de métodos de localización de indicios, yo les voy a hablar sobre lo que es el método radial, que también es conocido como azimut o azimutal. Esto se basa en un ángulo que es medido en sentido a las manecillas del reloj, es decir, empieza así. Entonces, bueno, este método se utiliza en lugares donde no hay nada. Se puede utilizar en lugares cerrados, pero es preferible utilizarse en lugares abiertos, como lo puede ser un lote baldío, un campo de cultivo, la carretera, porque en este caso solo hay un punto de referencia, o en algunos otros casos no hay ningún punto de referencia. Se requiere para llevar a cabo este método de un GPS o un celular que te dé las coordenadas exactas mediante altitud y latitud, y pues con estas herramientas se traza el círculo azimut, que consiste en básicamente colocar la varilla o el palo con lo que vayas a guiarte sobre el suelo. Entonces, de ahí, con ayuda del GPS o del celular, pues vas a encontrar el lado norte. Es importante que se marque en donde es el lado norte, que se ubique correctamente, porque el lado norte va a ser el lugar cero, es decir, que del lado norte es donde va a empezar el recorrido, y se va a empezar a tomar el grado y la distancia. Ahora hablaremos sobre lo que es la fijación o documentación de los indicios, que esto es el aseguramiento de todos los indicios que se hallaron en el lugar de intervención, con la finalidad de contar con un registro que pueda ser utilizado en cualquier momento. Esto pudiendo ser por medio de las 6 técnicas: descripción escrita, fotográfica, planimétrica, moldeado, maqueta y video. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Amaury Pérez
y yo les voy a explicar sobre la descripción escrita. Bueno, la descripción escrita entendemos primeramente que es un relato científico el cual debe cumplir con ciertas características, las cuales son que esta descripción debe ser precisa, clara, concisa, sencilla, directa y lógica. Lo más importante de esta descripción es que permita su comprensión. De lo observado se realizará por escrito todo lo que sea significativo, siguiendo un método riguroso a manera de facilitar grandemente esta labor. Como método para esta descripción utilizaremos el método deductivo, el cual quiere decir que se irá de lo general a lo particular, de la vista de conjunto al detalle y de este a los pequeños detalles, no obstante que a primera vista parezcan irrelevantes. Posteriormente, se tendrá que describir detalladamente los indicios que están íntimamente relacionados con el hecho que se investiga. Para esto se debe mencionar el tipo, la forma, la cantidad, el color, el olor, las dimensiones, su ubicación, así como su orientación, la situación y posición de los cadáveres en los casos en los que haya, así como los objetos, las armas, los muebles e indicios en general. Esta descripción debe ser con precisión, claridad, debe ser concisa, sencilla, directa y lógica, que es lo que ya mencionamos previamente. Es conveniente señalar que este procedimiento varía según se trate de recintos cerrados o en el caso que sean lugares abiertos, son muy diferentes. Primero explicaremos los lugares cerrados. Bueno, en los lugares cerrados, una vez abarcado el conjunto, se fijarán enseguida las vías de acceso, esto es puertas, ventanas, etc. Continuándose con el piso, las paredes, el techo, los muebles, las herramientas, las armas, los proyectiles, los casquillos, los impactos, las manchas y si hay un cadáver, al fin de descubrir los indicios que pudieron haber sido ocultados por el autor o los autores de este hecho. Se revisarán los servicios higiénicos, despensas y sitios oscuros. Es una revisión muy general, se debe revisar todo, muy minuciosamente. Finalmente, si es en un lugar abierto, aparte de hacer un examen minucioso del propio sitio, de igual manera, se aconseja hacer lo mismo con los alrededores, aplicando los diferentes procedimientos de rastreo criminalístico que estén señalados para este tipo de casos. Eso sería todo de mi parte. Muy bien, ahora yo les explicaré lo que es la técnica de fijación fotográfica. El lugar de intervención puede sufrir cambios conforme pasa el tiempo, ya sea por factores cosmotelúricos o de la misma naturaleza, como el clima o la temperatura, o por la intervención de personas ajenas a la investigación, como familiares o gente curiosa, o por errores de investigadores descuidados o inexpertos. Entonces, lo primero que se debe hacer en el inicio de la investigación siempre será sacar fotografías, para que de este modo quede un registro permanente de cómo fue encontrado el lugar de intervención. Este documento gráfico nos servirá en cualquier momento para recordar lo que había en el lugar de intervención y cómo es que se encontraba, ya sea el cadáver, las armas, manchas, huellas, etc. Por lo que el perito de criminalística y fotografía siempre irán de la mano, ya que en el lugar de intervención el perito en fotografía siempre será el primero en pasar a intervenir, para que quede registro y constancia del lugar, desde cómo se encontraba hasta cómo se dejó el mismo. Habrá fotografías desde el inicio al final, para que no exista ningún tipo de modificación después. Para que la fotografía científica del lugar de intervención sea útil, desde el punto de vista criminalístico, debe de cumplir con dos condiciones principales: exactitud y nitidez. Exactitud: que las fotos no estén recortadas y se tenga una certera dimensión del objeto o el lugar, ya sea en tamaño, realidad y dimensión. No se deben de hacer acercamientos o no se deben hacer disminuciones de las cosas, por lo que se utilizarán instrumentos para verificar dimensiones de los indicios, que son llamados testigos métricos. Estos deben cumplir con normas oficiales mexicanas, además de que el indicio nunca se tocará con estos instrumentos para no contaminarlo. Nitidez: quiere decir que estas deben de estar bien enfocadas, no se deben de ver borrosas o con algún tipo de movimiento. Además de que no debe de tener ediciones o alteraciones, deben de ser fotos fieles.
Si se tomaron 100 fotos, las 100 fotos son las que se entregan. No puede ser de que una se borró o se perdió. Es muy importante no olvidar al respecto que el retoque en la fotografía es una maniobra prohibida, pues acaba con la exactitud que se exige en la fotografía de fijación. Esta fijación fotográfica se realizará por medio de 5 tipos de foto: fotografías generales, fotografías relacionadas, fotografías de medianos acercamientos, fotografías de acercamientos y fotografías de gran acercamiento. Dependerá del tipo del lugar de intervención para iniciar a tomar las fotos. Por ejemplo, en lugares abiertos se empezará por el acordonamiento, para revisar si este es correcto o incorrecto, además de todas las modificaciones que se realicen, y se pasará a lo que es su interior. En lugares cerrados se empezará fotografiando con el exterior del lugar y después pasaremos al interior y sus detalles. De igual manera, al fotografiar el lugar de intervención, se debe de seguir un orden de qué cosas se van a fotografiar. Para empezar, y recomendable, se debe de empezar con las áreas exteriores que los circundan, cuando éstas tengan alguna relevancia. Continuaremos con lo que son las vías de acceso, ya sea puertas o ventanas, o los sitios donde pudieron haber sido utilizados. Continuaremos con el cadáver en caso de existir, mostrando su ubicación, posición y relación con los demás objetos en el escenario. Continuaremos con cada indicio físico conjunto, que se encuentren próximos entre sí y estén relacionados con la ubicación. Finalmente, se tomará foto de todos los pequeños detalles en el escenario y la microevidencia que se pudiera llegar a encontrar. Bueno, eso sería todo de mi parte acerca de la fijación fotográfica. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eva María Nájera Mercado y yo les voy a hablar sobre la fijación planimétrica. Para empezar, ¿qué es esto? Es el plano del lugar de la investigación por el medio de un dibujo hecho por el personal pericial especializado. Para ello, ellos deben dibujar todos y cada uno de los indicios encontrados en el lugar y se puede hacer por medio de escala. En esto se tiene que indicar la distancia que hay uno entre otro con ayuda de coordenadas y ubicando los puntos fijos. Para esto tenemos 3 modalidades que podemos usar. La primera es el croquis simple, la segunda es el plano de cángeres o muros abatidos también llamado, y por último la altimetría y nivelación. Un dato a tomar para los 3 es que estos deben estar ubicados con el punto norte. Así que vamos a empezar con el croquis simple. Este croquis simple es el más usado, es la técnica que más se utiliza, ya que es una documentación inmediata y de manera provisional. Esta se hace a mano alzada y se tiene la orientación del norte y también tiene una leyenda explicativa, así que es muy sencilla de hacer y por lo tanto es la más usada. El segundo es el plano de cángeres o paredes abatidas, que este es más elaborado. Este es más dimensional, ya que tiene un largo y un ancho establecido según sea el lugar. En este se tiene que realizar en un plano horizontal y la perspectiva es como si nosotros estuviéramos viéndolo de arriba hacia abajo. En este tenemos que tener en cuenta el ver el piso, las paredes y el techo, ya que en esta se tiene que ver los indicios que hay en estos diferentes lugares. Si hay indicios en la pared es importante tomarlos en cuenta y que se vean en el plano. Estos planos suelen ser similares a un cubo desdoblado, en donde se puede ver todas estas partes. Y por último, y no menos importante, tenemos la altimetría. En ella se busca representar la altura o dimensión de los pisos en lugares cerrados y también puede ser en lugares abiertos. En donde se encuentren muros o paredes, por ejemplo, en clase vimos que podía ser una barranca. En esta se ocupa representar gráficamente sus diferencias de nivel o de altura de un plano vertical. En él podemos ver una perspectiva, por ejemplo, de este lugar, qué tan alto es y qué dimensiones tiene. Y bueno, sería todo por mi parte. Muchas gracias. Voy a hablar acerca de la fijación por moldeado. ¿Y qué es la fijación por moldeado? Es la reproducción, identificación y penalización de huellas diversas como de pisadas, neumáticos, herramientas, mascarillas de personas vivas o cadáveres y otros, empleando diferentes clases de materiales especiales para la copia exacta del molde que deseas comparar. ¿Por qué es importante en la fijación por moldeado? Es porque la técnica es eficaz en la escena del delito, ya que constantemente es posible encontrar ciertos indicios en huellas negativas impresas en superficies blandas como lodo, arena, tierra suelta, nieve, pisadas por calzadas
o descalzas, neumáticos, patas de animales, bastones, etc., que no son otras cosas sino rastros de la presencia y de las acciones de quienes actuaron. A menudo es posible identificar a una persona comparando sus huellas encontradas en el lugar de delito, por lo que es necesario recurrir a esta técnica con el fin de levantarlas y estudiarlas comparativamente. Esto es porque no siempre, abro paréntesis, casi nunca, y cierro paréntesis, es posible trasladar una huella a su estado natural intacta para su estudio. Además, cuando son en superficies blandas, no son de larga duración y con el moldeado se preserva. Ahora, de que después de estudiar las huellas en el lugar del hecho y restableciendo el trayecto recorrido por el delincuente, se deben fotografiar métricamente, cada una de ellas a un plano en conjunto, después de que se procederá al moldeado y vaciado, ¿sí? Y en el cual se crean los siguientes procedimientos. A grosso modo es cuando son huellas encontradas en tierra blanda, lodo seco y tierra helada. Es cuando se aplica toda la superficie de la huella con un pincel suave y con goma laca. Esos son materiales que los utilizan los criminalísticas. Si no se dispusiera de goma laca, proyéctese contra la huella con un pincel, aceite de ricino, procedente para tal fin, como lo hacen los albañiles para la construcción, y lanza un yeso líquido cuando la blanquean. Esto es golpeando la mano y sujetar el pincel contra el antebrazo, contrario al anterior, y estos pueden ser sustituidos por un atomizador de laca. Esto es un ejemplo claro de una fijación por moldeado mediante la fijación de los indicios de la medicina legal y criminalística. Mi nombre es Mariam Saraí Oliveros de Mesa y el día de hoy yo les estaré hablando sobre el método de fijación de indicio por maqueta, el cual se da para que los peritos en criminalística no tengan que volver a trasladarse al lugar de intervención y así ellos desde un lugar más cómodo o más seguro puedan trabajar. Y como lo vimos alrededor de nuestras clases, nos dimos cuenta que en realidad la fiscalía no les brinda el apoyo, el material, ni mucho menos el recurso económico que ellos necesitan para tener un buen desarrollo en el ámbito laboral. Así que este método lo que busca es tener una comodidad mayor en caso de que no se pueda volver a trasladar al lugar de intervención. Y lo que se busca son demostrar ciertas dinámicas, como por ejemplo la distancia que existe entre un indicio y el otro, los puntos de referencia que se toman para la fijación de los indicios y una vista general del lugar de intervención. Cabe señalar que el punto más importante en la fijación de indicios por maqueta es que como se trabaja por escalas, las escalas deben de ser muy rigurosas para que en un futuro no se tengan variaciones en los resultados, ni mucho menos si ésta llega a un tribunal en algún juicio oral se desvirtúe como una prueba a causa de un error por parte del perito o por parte de alguno de los puntos de referencia que se tomen, haciendo y recordando que los puntos de referencia tienen que estar fijos. No podemos tomar algo que esté en constante movimiento o que incluso no volvamos a encontrar en el lugar. Sería todo. Muchas gracias. Mi nombre es Roxana Daniela Primitivo Arroyo y voy a hablar sobre el tema de la fijación por video. La fijación por video es el registro en forma completa y dinámica de todo lo que se encuentra en el lugar de intervención, así como la totalidad del actuado por quienes han intervenido en el mismo. ¿A qué me refiero con esto? Se lleva a cabo una grabación en la cual se presenta cómo se encontró el lugar de los hechos, cómo se encontró a la víctima, cómo se encontraron objetos que nos pueden servir para la investigación y cómo se dejó el lugar de los hechos después de los levantamientos realizados. El video nos puede dar una idea de cómo se determina el lugar de enlace. También en el video se puede mostrar los indicios relacionados al hecho investigado, dejados tal vez por el actor o la víctima, con motivo de desplazamiento dinámico o algún otro movimiento que estos hayan realizado. Como ya sabemos, anteriormente se utilizaban las cámaras, pero en nuestra actualidad se pudieron cambiar por las GoPro, las cuales se colocan en cualquier parte del cuerpo o tal vez una prenda, un chaleco que nosotros estemos portando.
y bien, estas nos sirven para que graben todo lo que vemos que es importante y poder realizar una narrativa de lo que estamos viendo y de lo que se está realizando. ¿A qué me refiero con esto? Un ejemplo puede ser, es que nosotros llegamos al lugar de los hechos y grabamos cómo encontramos a la víctima. Un ejemplo puede ser que la encontramos en una cama, entonces nosotros vamos y grabamos a la víctima. También grabamos los objetos que puede tener a un lado, que vemos que nos van a servir, por ejemplo, prendas con sangre, objetos punzocortante, tal vez botellas de vino, las cuales pueden tener huellas, o algunos otros objetos que nosotros sabemos que nos van a servir para nuestra investigación. Y también tenemos que grabar cómo se dejó el lugar de los hechos después de los levantamientos realizados de este lugar.